Muy buenas tardes de nuevo. Tras esta pausa, continuamos con la segunda conferencia de hoy, titulada Médicos, boticarios, cirujanos y barberos ante la amenaza del Santo Oficio, que correrá a cargo de la doctora Adelina Sarrión Mora, de la Real Academia Conquense de Artes y Letras. Adelina Sarrión es catedrática de Filosofía de Enseñanza Secundaria, doctora en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid y, hasta fechas muy recientes, ha sido profesora asociada en la Facultad de Humanidades de la Universidad de Castilla-La Mancha. Posee una larga y brillante trayectoria como investigadora, con un amplio abanico de temas entre los que destacan los referidos a la temática de la mujer en la historia y los que tocan las justificaciones teóricas del ejercicio del poder en sus dimensiones laicas, religiosas en época moderna, muy vinculados en su mayoría al ámbito conquense. Buena prueba de ella es sus últimas publicaciones, que son como las siguientes: Sexualidad y confesión, la solicitación ante el Tribunal del Santo Oficio, siglos XVI-XIX, Beatas y endemoniadas, mujeres heterodoxas ante la Inquisición, siglos XVI-XIX, Médicos e Inquisición en el siglo XVII, y su último trabajo reciente, El miedo al otro en la España del siglo XVII, Proceso y muerte de Beltrán Campaña. Cuenta además con numerosas colaboraciones sobre estos temas en volúmenes colectivos, artículos en revistas, comunicaciones en congresos y simposios, tanto nacionales como internacionales. No obstante, su labor se ha desplegado en otras áreas, como demuestran sus libros Lecturas de Filosofía, Corrientes actuales de pensamiento o Textos de filosofía para la prueba de acceso a la universidad, y su trabajo como investigadora asociada con grupos de investigación sobre temas como el tiempo del Quijote, Corte, cultura y gobierno de la monarquía de Felipe III, la corte de Felipe III y el gobierno de la monarquía católica, la filosofía de Emilio Lledó o las relaciones hispano-portuguesas durante la Edad Moderna a través de las casas reales. Nos gustaría manifestar nuestro más sentido agradecimiento por la presencia de la doctora Sarrión en estas segundas jornadas de Historia y Patrimonio Aralense, y sin más prolegómenos le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, lo primero, agradecer a José María el que me llamase. Después, la bienvenida que he tenido en esta villa, que desde luego ha sido excelente, y también al Ayuntamiento el que haya organizado estas jornadas. Bueno, lo que les quiero presentar en esta charla es un poco los profesionales de la medicina de la época moderna desde una perspectiva un poco particular, que es la que nos ofrecen las causas inquisitoriales. La fuente principal que he utilizado para este estudio la constituyen los procesos inquisitoriales que algunos médicos, boticarios, cirujanos y barberos sufrieron, en concreto en el Tribunal de Cuenca durante el siglo XVII. Ese es el ámbito concreto. Solamente una breve aclaración, y es que el Tribunal del Santo Oficio de Cuenca es especialmente interesante por la enorme documentación que conserva. Se estableció en 1489 y el ámbito de su jurisdicción, sufrió algunos cambios en los primeros años de su actuación y quedó definitivamente fijado en 1522. Comprendía no solo lo que es el Obispado de Cuenca, también incluía Requena, La Roda, el Priorato de Uclés, es decir, las tierras de la Orden de Santiago, y el Obispado de Sigüenza. Es decir, que era un territorio bastante amplio que hacía de él uno de los de mayor extensión dentro de la Inquisición peninsular. Bien, vamos a centrar la atención en lo que podríamos llamar sanadores con cierto reconocimiento social, bien sea porque tienen formación universitaria, médicos, cirujanos latinos, o bien por su preparación práctica, como eran los cirujanos romancistas, los boticarios, los barberos. En concreto, en el archivo conquense vamos a encontrar, entre esa documentación, del siglo XVII, 23 expedientes de estos profesionales. Se conservan en torno a 2.500 aproximadamente de ese siglo, lo cual nos hace calcular fácilmente que estaban en torno al 1%, no llegaba del total. Es una cifra que no es muy elevada, pero probablemente debe corresponder más o menos a lo que era su presencia también en la sociedad española del Barroco. Bien, entre esos 23 casos que vamos a analizar vamos a encontrar alguna figura destacada de la medicina moderna. Es el caso de Diego Zapata, que es un afamado médico de corte, por cierto, muy relacionado con Juan Muñoz y Peralta, que es el protagonista de estas jornadas, pero en bastante mayor número lo que vamos a conocer son quienes ejercieron su oficio de una manera mucho más modesta en el ámbito rural.
La ventaja es que eso nos va a permitir acercarnos a la vida cotidiana de profesionales de la medicina que no eran los grandes médicos de la corte ni los grandes médicos de las casas de señores, sino un poco verlos cómo se mueven con sus convecinos. Bueno, es bastante significativo el que hayamos encontrado 17 médicos, 3 boticarios, 2 barberos y solo un cirujano. Es decir, lo que parece bastante claro es que fueron los médicos los que mayoritariamente sufrieron ese enfrentamiento con la Inquisición. Esto nos va a permitir, como digo, acercarnos a esa imagen, por lo menos, del médico. Bueno, la preparación que se les exigía a médicos y, en menor medida, a los cirujanos y boticarios, les proporcionaba cierta cultura superior a lo que era el común de los conciudadanos, y esas diferencias culturales se acentuaban mucho más en el ámbito rural. Evidentemente, en ese ámbito la mayor parte de la población era iletrada. Pero claro, esa posición no siempre correspondía con una posición económica también privilegiada, especialmente, como digo, fuera del ámbito urbano. Solo unos cuantos profesionales disfrutaban de una desahogada economía: los médicos de Cámara del Rey, su familia, los de las familias nobles o los que trabajaban en algún hospital. En fin, la mayoría de esos cargos además eran compatibles con otros tipos de asistencia. En general, lo que se puede decir es que la situación en la ciudad era mucho más favorable, mientras que en las áreas rurales pues resultaba a veces bastante difícil conseguir unos ingresos que les permitieran vivir holgadamente. En general, lo que solía pasar es que el concejo era el que contrataba a los profesionales por una cantidad al año y dependía esa cantidad, lógicamente, de la importancia del pueblo. En general, también lo que vemos en las actas de los procesos que yo he estado mirando es que por esa limitación de los sueldos, los médicos del ámbito rural casi siempre se veían obligados a cambiar casi continuamente de lugar de residencia. Estaba acordándome ahora de lo que Enrique nos decía antes, también por otras razones, pero muchas veces por cuestiones económicas. Es decir, es bastante habitual que en el discurso de la vida de estos profesionales que daban en la primera audiencia, pues decían cómo habían estado sucesivamente en 4 o 5 pueblos distintos, casi siempre para ir mejorando un poco la situación, ¿verdad? Lo que sí es cierto es que aunque médicos, cirujanos, boticarios no destacaban siempre por tener, así como digo, nutridos ingresos, podríamos decir, pero en sus relaciones sociales siempre se mostraban bastante preocupados por integrarse en esos círculos de los vecinos más poderosos, entre, bueno, eso que podríamos llamar la oligarquía rural, es decir, las élites que detentaban el poder en los pueblos y en las villas. Es bastante habitual en los sucesos que he visto que daban lugar a algunos de estos procesos, pues muchas veces se originaban en reuniones sociales en las que participaba el médico, y lo vemos acompañado casi siempre de autoridades religiosas, es decir, curas, frailes o también autoridades civiles, alcaldes, regidores, escribanos. Y también es muy significativo a quiénes recurrían en las defensas de sus procesos. La práctica totalidad de los que yo he visto recurren a personajes muy, muy influyentes de las localidades donde residían. Evidentemente buscaban el testimonio favorable de quienes iban a convencer más fácilmente a sus jueces, pero también están mostrándonos quiénes son sus amigos, es decir, la gente con la que se mueve de cerca, ¿no? Entonces, ese moverse entre los poderosos es algo constante en los médicos. De cualquier manera, el afán del médico por destacar en el entorno social se reflejaba hasta en la misma forma de vestir. Eran de los pocos, además, que tenían el privilegio de llevar mulas, y debía ser bastante común que los médicos barrocos siguieran estas formalidades. Por ejemplo, una cita que tenía del proceso contra Diego Mateo Zapata, precisamente, cuando se le pide la descripción del reo a uno de los testigos, dice: anda siempre en traje de médico con su mula. Bueno, el médico también procuraba distinguirse por tener un lenguaje muy sofisticado, ¿no? Es decir, en sus conversaciones probablemente introducía expresiones en latín, palabras de difícil comprensión para sus iletrados convecinos. En suma, aplicaba toda la retórica que podía. Y otro ejemplo, en este caso de un proceso a Francisco Martínez Casas, también médico, uno de sus testigos dice que en las conversaciones con este médico todo es hablar con metafísicas y metáforas. Es decir, lo que da la sensación un poco es que ese utilizar un lenguaje muy complicado puede tener una doble finalidad, ¿no? Por un lado busca el prestigio, por otro lado también ocultar los propios conocimientos o la ignorancia, claro,
que también en algunos casos sería así, ¿no? Bien, en esta época, desde luego, la profesión médica era objeto de abundantes burlas que se pueden encontrar en toda la literatura que podamos imaginar, pero la gente en realidad recurría al médico con bastante esperanza. Realmente era el recurso para librarse de una enfermedad que a uno lo podía llevar a la muerte. Tenía cierto poder sobre la salud, claro, por tanto tenía cierto poder sobre la vida. Y precisamente ese posible dominio que el médico tenía sobre la enfermedad y sobre la muerte le conferían un carácter casi mágico. En una palabra, algo debía haber en común entre los médicos y esas gente como hechiceras, ensalmadores, saludadores, que tenían esas dotes especiales para la curación. Y desde luego el hecho de que su saber dimanara de los libros no quitaba ese rasgo, sino al revés, ¿no? Es decir, contribuía a ese carácter esotérico de su personalidad. Recordemos que el libro era un objeto bastante sospechoso en la sociedad barroca, mayoritariamente analfabeta, y donde además se conocían las prohibiciones, las censuras de lo escrito, ¿no? De esta manera podemos decir que el médico se convertía en una autoridad a la que había que respetar, pero que también se la temía por su saber, más aún cuando a veces se le veía cerca de conocimientos casi diabólicos, como es el astrológico, un conocimiento típico y propio de la medicina de la época. En fin, todo esto para situar un poco el personaje con el que nos vamos a enfrentar. Y ahora podemos preguntarnos qué es lo que condujo a los profesionales de la medicina moderna ante el tribunal inquisitorial. Bueno, pues si observamos los cargos que se les imputaron, el mayor número de denuncias se debieron a lo que en el lenguaje del Santo Oficio se definía como proposiciones y blasfemias. 10 de los expedientes se iniciaron por estos delitos. En 2 ocasiones más se sumaron a otros cargos de menor peso, pero ahí están. 6 procesos se debieron a sus supuestas prácticas judaicas. 5 incluyen la astrología y la hechicería, y 2 el luteranismo. Bueno, voy a intentar muy brevemente analizar cada uno de esos delitos, tomando como ejemplo pues, uno de los expedientes que he encontrado en el archivo diocesano conquense. Vamos a comenzar con el de las proposiciones y blasfemias. Bueno, por las características del delito es muy difícil, es imposible, presentar una tipología, ¿no? Un listado que describa al completo todas las expresiones que se podían perseguir. Para esto nos pueden ayudar algunas veces las distinciones genéricas que hacían los teólogos y los calificadores, y en concreto, bueno, pues si recurrimos al que ha sido el manual más difundido entre los jueces del Santo Oficio, que es el manual de Imeric, el Directorium Inquisitorum, pues él lo que nos dice es que lo primero que hay que distinguir son entre blasfemias y proposiciones heréticas. ¿Las blasfemias qué son? Pues son esas expresiones injuriosas contra Dios, contra la Virgen, contra los santos, mientras que las segundas, las proposiciones heréticas, son las que incluyen enunciados que niegan verdades de la fe católica. Por lo que se refiere a la blasfemia, Imeric comienza por diferenciar lo que es la blasfemia simple, es decir, la que no es contraria a los artículos de fe, es decir, cuando uno maldice a Dios o a la Virgen, y lo que sí es una blasfemia heretical, es decir, la que implica un ataque directo al dogma. En principio, solo la blasfemia heretical debe ser juzgada por los inquisidores, pero desde luego esto es en teoría. En la práctica uno se encuentra de todo en los casos de la Inquisición. Si nos centramos en las proposiciones heréticas, pues aquí ya el lío es todavía muchísimo mayor. Imeric, siguiendo a Santo Tomás, dice que una expresión es herética si se opone a un artículo de fe, por ejemplo, el dogma de la Santísima Trinidad, a una verdad declarada de fe por la Iglesia, por ejemplo, afirmar que la usura no es pecado, o a cualquier contenido de la Biblia. Esos son los 3 ámbitos que él cierra. El comentador de Imeric, Francisco Peña, intenta completarlo un poco y, en fin, para resumirlo todo lo que se puede, él dice que hay que considerar herética también cualquier proposición que se oponga a lo que expresamente contiene la Sagrada Escritura o se desprende de ella, al contenido de las palabras de Cristo, a lo que ha sido objeto de definición en alguno de los concilios universales o a lo que ha sido proclamado unánimemente por los padres de la Iglesia. Bueno, cito esto para que se vea que se intenta concretar un poco más
y, si cabe, ampliar el ámbito de lo que es herético. Claro, no hay que olvidar que los comentarios de Francisco Peña se están haciendo después del Concilio de Trento. Es decir, es ese concilio que había subrayado la necesidad de velar por las costumbres y también por la pureza de las creencias del pueblo cristiano. Es precisamente después de Trento cuando hay un cambio significativo en la actuación del Santo Oficio y empieza a juzgar cada vez en mayor proporción conductas y opiniones ya no solo de conversos, sino de cristianos viejos. No hay que olvidar también otra cosa, y es que el Santo Oficio tenía que alentar a los fieles a que denunciasen los errores de sus convecinos. Y para esto tenía un mecanismo estupendo, que eran los edictos generales de fe, que se leían anualmente en todas las parroquias y que obligaban y avisaban a los fieles que tenían que denunciar. Para ello les daban una brevísima información de cada uno de los principales delitos que perseguía la Inquisición. Entonces hacía referencia a la ley de Moisés, a la de Mahoma, a la secta de Lutero, después un apartado de diversas herejías, y ahí leemos, dice: o si habéis oído decir algunas herejías, especialmente que no hay paraíso o gloria para los buenos, ni infierno para los malos, y que no hay más que nacer y morir, o algunas blasfemias hereticales, como son: no creo, descreo, reniego contra Dios nuestro Señor y contra la virginidad y limpieza de Nuestra Señora la Virgen María, o contra los santos y santas del cielo. De esta manera, lo que hacía el edicto era recoger ejemplos concretos de proposiciones y blasfemias que fueran fácilmente identificables por los fieles y, por tanto, las pudieran denunciar. No solamente ese interés de los inquisidores en perseguir las expresiones heréticas estaba claro en la lectura de esos edictos, sino también, sobre todo, en la presencia en los autos públicos de fe de penitenciados por este delito. Bien, al margen del contenido de las expresiones heréticas más o menos graves, el tipo de penas que se solían imponer a quienes incurrían en esas faltas dependían mucho de la persona, es decir, dependía si era ignorante o formada, del grado de conciencia en el que, claro, pronunció esas expresiones, si estaba borracho o cualquier circunstancia que se pudiera considerar atenuante. También dependía mucho de la disposición del reo, es decir, si confesaba antes de ser denunciado, se admitía muy fácilmente la culpa, es decir, de la posible reincidencia en general, y salvo algún caso especialmente grave que he visto, las penas impuestas a los blasfemos no solían ser muy duras, alguna penitencia espiritual, en fin, alguna multa, generalmente que fuera proporcional a los ingresos del reo. Lo que quedaba claro es que los inquisidores querían castigar el escándalo que suponía la blasfemia, pero había cierto reconocimiento de que en el fondo, bueno, pues se sabía que para el pueblo ya no era una manera de descargar, podríamos decir, emocionalmente, y que era bastante usado. En el caso de las proposiciones, también había que tener en cuenta las circunstancias que hemos visto antes y que se tenían en cuenta a la hora de penarlo, y si su contenido era claramente contrario al dogma, si había una clara idea de que se provocaba un escándalo, o si al cabo podía suponer incluso un contagio, que es un miedo terrorífico en esa época, el problema del contagio de las ideas luteranas. En ese caso, el castigo, desde luego, incluía penas mucho más severas, incluía la juración, la retractación pública, podía tener cárcel, destierro, en fin, multa. Esos son los ejemplos de penas que se repiten más. Bueno, entre los expedientes que aquí he visto, es mucho más numeroso el número de proposiciones heréticas, mucho más que el de los blasfemos, y las proposiciones solo las pronunciaron médicos, que también es muy significativo. Y aquí hay que tener en cuenta otra cosa, es que la base del pensamiento científico de los médicos era su creencia en que, claro, las enfermedades tenían causas naturales y por eso se podían aplicar remedios naturales que eran eficaces para curarlas. Pero no sé si todo el mundo en la España barroca estaría dispuesto a admitir ese principio. En cualquier caso, entre el pueblo ya no había cierta idea más de entender la curación como un efecto de la providencia divina más que de la habilidad humana, y a veces no se entendía del todo bien la excesiva vanidad de algunos médicos, ¿no? La confianza del médico en la ciencia casi parecía para algunos blasfema, ¿no? Porque negaba a veces el concurso divino en ese proceso de curación. Y pongo un ejemplo.
para no acabar durmiéndoos, que estáis alguno a punto, pues bueno, vamos a ver si recuperamos. El caso del doctor Romero. Es un médico de la Roda de 1627 que, bueno, en esa época decía que había encontrado un remedio infalible para curar el garrotillo, es decir, la difteria, según veíamos ayer. Es decir, él aseguraba que si le daban su medicina a alguien, a las 24 horas estaba nuevo. Y, bueno, pues al parecer una mujer que lo oyó decir eso le replicó, bueno, hay que contar con la voluntad de Dios. Y el médico, muy seguro de sí mismo, dice, cito textualmente, dice, no hace Dios milagros ya, ni se mete en las cosas de abajo. Y dice, esta declarante, la que acabo denunciándolo, respondió, agora y en todos los tiempos hace Dios milagros. Y a esto respondió el dicho doctor Romero ciertas razones de las cuales no tiene noticia, porque no advirtió en ella, y se halló confusa, y le dio un temblor de oírle lo que había dicho. Bueno, ya vemos que hasta las ponía nerviosas, ¿no? El caso es que Gervasio Romero fue delatado por la mujer del regidor de la villa, y los testigos que declararon ante el comisario pues confirmaron que habían oído lo mismo que había dicho la denunciante. A eso hay que sumar que, por lo visto, el médico exigía 50 reales, que ya eran una pasta en esa época, a quien quisiera curarse con esa medicina infalible. Al parecer había curado a 3 hijos de un labrador, pero no sirvió de mucho para salvar a otro. Vamos a ver a los calificadores, porque esto sí tiene interés. ¿Qué decían los calificadores de la Inquisición cuando oyen esas expresiones? Pues lo que dijeron es que, claro, estaba negando la providencia divina y, por tanto, indudablemente eran expresiones heréticas. Inmediatamente se llama al doctor Romero y se le dan con él, en concreto le dieron 3 audiencias. Él justificó lo que había dicho diciendo, bueno, yo no negaba la voluntad divina, no niego que pueda hacer milagros, pero Dios realmente lo que ha hecho es dar poder a las cosas naturales para que puedan intervenir, digamos, en el curso de las enfermedades. Y en concreto dice así en una de sus audiencias, dice, la voluntad de Dios siempre se suponía en todo, pero que no teníamos que recurrir a milagros, que son cosas sobrenaturales, y siempre se hacen con sola la voluntad de Dios, pues que Dios tenía librada su voluntad y poder en las causas naturales, pero que no por eso Dios se quita la libertad de hacer milagros para las cosas que su divina majestad quisiere, graves o leves. Claro, aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Estaba graduado en la Universidad de Pavía, estaba, bueno, no se había preparado mal, pero sobre todo había sido carmelita descalzo 8 años, con lo cual sabía perfectamente cómo podía defenderse ante una acusación de tener una opinión heterodoxa. De hecho, se vuelve a calificar después de haber aclarado todo en las audiencias. Y, bueno, esta nueva calificación, aunque dice, la expresión del médico dice, sabe a herejía, pero su explicación es enteramente verdadera. De todas formas, el fiscal no se quedó muy contento, dijo que sus proposiciones eran muy cercanas a las de pensadores mecanicistas y ateos como Demócrito. Demócrito era, bueno, una bestia parda para los inquisidores porque, lógicamente, tiene una filosofía en la que su explicación de la naturaleza recurre exclusivamente a materia y movimiento, es decir, ningún entendimiento supremo, según Demócrito, habría trazado ni plan alguno ni nada por el estilo. Y, bueno, pues eso era, como digo, muy peligroso. Incluso el fiscal también citó a Epicuro. Yo calculo que en este caso más porque era cercano al atomismo de Demócrito que por su moral hedonista. Pero, en fin, ¿cómo acaba la cosa? Pues acaba con una multa de 4.000 maravedís, porque se supone que, según la sentencia final, se considera que Gervasio Romero, dice, entendía sus afirmaciones en sentido católico. Menos mal, porque si no, pero bueno, 4.000 maravedís le costó al hombre. No deja de ser curioso que, a pesar de todo, el fiscal presentó una carta pidiendo a la Suprema, lo cual no es muy habitual, que, bueno, que se había calificado como herejía, que por favor, que hicieran algo, ¿no? Pero, en fin, aquello quedó así y no pasó más. Bueno, voy a pasar a los 2 casos que he dicho que eran denunciados por luteranismo, y aquí para situar también brevemente la cuestión. Ese miedo al contagio de las ideas reformadas estuvo siempre presente en la mente de los inquisidores y de los políticos de la monarquía católica. Pero realmente el luteranismo fue un fenómeno minoritario en España. Y evidentemente fue minoritario porque durante el siglo XVI la Inquisición se ocupó de extirpar de manera implacable los poquitos focos de posibles simpatizantes luteranos que habían aparecido entre círculos, entre comillas, intelectuales del medio urbano.
De hecho, también se persiguieron de forma bastante dura las corrientes de pensamiento que podríamos calificar, no sé si algo de más liberales, como el erasmismo, y también se identificaron con la herejía luterana, el bloqueo que se impuso a los libros extranjeros, también al viajar, que se hacía referencia ayer aquí. En fin, ese control ideológico que hizo España, pues la convirtió en un territorio, yo creo, bastante impermeable a la religiosidad reformada. Desde finales del siglo XVI, las condenas por luteranismo que pronunciaron casi todos los tribunales de la Inquisición pues recayeron más en marinos, en soldados extranjeros. No obstante, a pesar de todo eso, los nombres de Lutero y de Calvino van a ser una repetición constante en las acusaciones de los fiscales cuando redactan los cargos contra aquellos que, por ejemplo, han atacado la autoridad de los curas, el poder de los sacramentos, las indulgencias, el culto a los santos. Es sistemático, siempre se recurre a Lutero y a Calvino, es decir, son los herejes que son más citados en todo esto. La verdad es que no solamente los extranjeros sufrieron esa intolerancia, ¿no?, que imperaba en la España moderna, sino también cualquier vecino, podríamos decir, que no respondiera a las costumbres convencionales, aquellos que podían llamar la atención por mantenerse un poco al margen de lo que es la vida predecible en un pequeño pueblo y que suscitaran un poco el recelo de los conciudadanos. Os voy a poner un ejemplo también, que es el caso de Juan de Villanueva. En este caso era médico de Moya, y la verdad es que no había ningún indicio de que Juan de Villanueva hubiera tenido problemas con sus vecinos, pero bueno, entre algunos de los principales del lugar empezó a murmurarse que iba poco a la iglesia, que, en fin, que no se caracterizaba por ser un hombre muy piadoso, que no solía asistir a misa. Bueno, pues parecía que había faltado alguno de los días de precepto. Alguno ya dijo que si comía carne los viernes y los sábados, aunque no estuviera enfermo, no se le veía mucho en las procesiones. En fin, en una palabra, no respondía a lo que tenía que ser. Ese era su problema. Tampoco parecía que buscaba la amistad de clérigos y autoridades locales, que ya he dicho antes que era lo habitual. De manera que, bueno, pues las conversaciones en estos círculos sobre el médico cada vez se hicieron más habituales. De forma que, bueno, pues en Navidad de 1629, varios vecinos que se habían reunido en casa del sacerdote Juan Sobrino y trataron, entre otros temas, dice, trataron de las cosas del dicho médico y de las acciones que no les parecían muy buenas. Bueno, ya empezaron a hablar entre ellos, que si no lo habían visto mucho en la misa, y a partir de ese momento, ¿qué pasó? Se convirtió en el centro de atención de todos los celosos cristianos del pueblo, y parece que la villa de Moya empezó a perseguirlo literalmente. Parece que 4 clérigos, un sacristán y el contador del marqués de Moya decidieron organizar la vigilancia los domingos y las fiestas de precepto. De manera que se repartían por las iglesias y averiguaban a ver si el médico acudía a alguna o no, porque Moya es una villa medianamente importante de Cuenca. Bueno, pues al parecer comprobaron que faltaba misa. Y lo que pasó es que, claro, el médico se enteró de que lo perseguían y a partir de ese momento parece que se le empezó a ver más por la iglesia. Pero ya empezaron a ver que no comulgaba tampoco, en fin, que no se libraba el hombre. Claro, lo que es más evidente es que quien es sospechoso en materia de religión, pues podemos imaginar que empieza a ser sospechoso también como médico. Y a falta de argumentos más convincentes, yo creo que se debieron apoyar en lo que a lo mejor no era más que una broma de Juan de Villanueva, y es que uno de sus más fervientes perseguidores, que fue el sacristán, declaró, y cito textualmente, dice: «En este particular de curar tiene mala opinión y algunas más las sospechas de que no cura por sanar. Y muchas veces, diciéndole al dicho médico muchas personas si moriría algún enfermo o cómo está, suele responder, por tener un mono muchos años ha, y que todos sospechan de él, que no ha consultado al mono, y otras veces que tiene la culpa del mono, y otras cosas a este propósito. Pero este testigo presume que lo dice por chacota y entretenimiento». Por mucho que diga eso, al final, el sacristán lo que deja claro es que la forma de actuar del médico es más que sospechosa. Y de hecho hay otros testigos que confirman lo del mono también. En fin, al final los inquisidores pidieron información a los comisarios de los 2 pueblos anteriores donde estuvo, Cardenete y Alarcón, y parece que
tenía bastante buena fama, que los clérigos y la gente principal, dicen, de esos lugares, pues confirmaban que era un cristiano bastante, bueno, no destacaba por su piedad tampoco, pero en fin, que no había despertado ninguna sospecha. Así es que al final se suspendió la causa y ahí quedó la cosa. Bien, más habitual que este delito, que como digo era bastante minoritario, es el acusar a los médicos de practicar la astrología. Y aquí también tenemos que situar un poco esta cuestión. Actualmente separamos claramente los conocimientos teóricos sobre los astros, lo que llamamos astronomía, y la aplicación de esa ciencia al pronóstico de los sucesos, ¿no?, lo que llamamos astrología. Pero tenemos que tener en cuenta que en el siglo XVII eso era inseparable. La astronomía y la astrología no se distinguían. De hecho, la única distinción posible, si es que lo era en el siglo XVII, era la que se establecía entre la astrología permitida, es decir, la que se admitía como ciencia verdadera, y lo que se llamaba astrología judiciaria. La astrología judiciaria era muy cercana a la magia, se la consideraba supersticiosa. ¿Por qué? Porque hacía pronósticos deterministas que anulaban la libertad del hombre y el azar en los sucesos naturales. Esta distinción, que puede parecer clara, pues en la práctica era bastante complicada. Claro, la astrología no se fundaba en ritos esotéricos, en razones ocultas, sino en datos observables, en la posición, en el movimiento de los astros y en el convencimiento de que eso influye en las personas, en las cosas, en los acontecimientos. Y además, el tema es que esta convicción no era algo, por supuestísimo, no era algo nuevo, sino que se había mantenido desde la antigüedad y por autores tan intachables como Tomás de Aquino. No obstante, claro, las predicciones empezaron a volverse problemáticas dentro de esa visión cristiana del mundo en el momento en el que afectan al libre albedrío y a la providencia divina. Obviamente mucho más después de la Reforma, que también tiene toda una discusión muy intensa sobre el problema del libre albedrío. En fin, solo a finales del siglo XVI, tras la publicación de una bula que es fundamental, la bula de Sisto V Coeli et Terrae, se procedió sistemáticamente contra los astrólogos judiciarios, a pesar de que, como digo, aparecía censurada en épocas anteriores, en algunos inquisidores medievales incluso se puede ver, pero solo a partir de esa época es cuando la encontramos directamente recogida y perseguida en los procesos de Inquisición. La clave que nos da esta bula, el por qué hay que perseguirla, es que aunque se parte de la base de que las predicciones de los sucesos futuros no provienen de las causas naturales, como pretenden los astrólogos, sino que provienen, y esta es la clave, de la intervención diabólica en las mentes. Es decir, en el siglo XVI lo que se hace un giro y se ve que la astrología, el uso de la astrología judiciaria, la que está cercana a la magia, en realidad lo que pasa es que hay que situarlos en el campo amplísimo de la herejía, porque sus conocimientos son fruto del maligno, que ya es decir bastante. Bueno, la bula subraya que los principales errores de los astrólogos son que niegan la libertad del hombre y su responsabilidad sobre sus actos, es decir, hay un futuro que se impone y, por tanto, niegan el principio incuestionable de la providencia divina, puesto que la sujetan al devenir del movimiento de las estrellas. Pero, curiosamente, dentro de la astrología judiciaria se permiten los juicios y observaciones necesarios para ayudar a la navegación, la agricultura y la medicina. Claro, eso es muy significativo porque está claro que, bueno, es más evidente en el caso de la navegación y la agricultura, pero en el caso de la medicina, ¿por qué? Si se permiten es porque, en el fondo, la creencia básica de la astrología, es decir, la influencia de los astros en el hombre, se sigue admitiendo, aunque con limitaciones. Bueno, sin entrar en esto, yo creo que está claro que las limitaciones son muy útiles para dejar el campo de la astrología solo en el campo de los sabios. Es decir, la cerramos, digamos, al campo más popular de esa interpretación animista y mágica, y lo dejamos solo en un ámbito que está, digamos, un poco más seguro por aquello de que está en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la medicina. En fin, como digo, hasta 1612 no se publica en España la bula de Sisto V, aunque es anterior, y a partir de ese año sí que vamos a encontrar una persecución más o menos sistemática. Hay bulas posteriores como la de Urbano VIII, pero en fin, eso no cambia en exceso la forma de perseguirla.
Bien, es muy significativo cómo utilizaban, porque eso es lo que se me ocurre que nos podemos preguntar, cómo utilizaban los médicos esa astrología. Bueno, pues la forma de lo que se llamaba en la época levantar figura era dibujar el diseño de cómo están los astros en un momento. La forma de levantar figura para pronosticar el curso de una enfermedad era exactamente el mismo que para conocer la vida de una persona a partir de su nacimiento, es decir, lo que se llamaban las natividades. Se levantaba de la misma manera, es decir, había que diseñar cómo estaban los astros en cada momento. Primero, por tanto, se estudiaban las posiciones de esos astros en el momento del nacimiento o en el momento en el que se había caído enfermo. Para esto había tablas, se llamaban tablas o efemérides. Se dibujaba ese cuadro que representaba las posiciones de las constelaciones y los planetas, y ya en el segundo momento se deducían de esas figuras pues las consecuencias que, bien sobre la vida de esa persona o bien sobre la enfermedad, pues las consecuencias que podía tener que una constelación o un planeta estuviera situado en una u otra parte del cuadro, es decir, estuviera en un lugar u otro de los cielos. Bueno, los procesos que yo he visto se muestra bastante claro que la astrología que estudiaba y practicaba el médico era exactamente igual, con los mismos fundamentos que la astrología que se pretendía combatir, era exactamente lo mismo. Como digo, partía del mismo fin. Claro, ¿eso qué es lo que provoca? Pues que los mismos inquisidores a la hora de juzgarlo se hagan un lío y realmente no sepan si tiene algo, es de hecho astrología judiciaria o no lo es, de manera que lo más habitual en los procesos por astrología es que no haya unanimidad, ni en las calificaciones ni en las sentencias, es decir, que ni los calificadores ni los inquisidores se ponían de acuerdo. Y bueno, pongo como ejemplo un caso que es el médico Juan Muñoz, que fue juzgado por astrólogo entre 1627 y 1629. Curiosamente, ese proceso tiene un interesante escrito de unas 40 y tantas páginas, en el que Juan Muñoz explicaba tanto los sucesos pasados como los futuros por la situación de los astros, por los eclipses, por las conjunciones que había, etc. Y en ese libro, pues él cita a varios astrólogos desde la antigüedad, pues cita a Benames, Tornamira, Francisco Juntino, Juan Ganiveto, Guido Bonato, en fin, un montón, Nostradamus, Antonio Magino. Y él dice textualmente que con todos ellos cree, dice, que las grandes destrucciones, mutaciones de reinos, estados y señoríos, provincias, ciudades, villas y lugares de todo el universo, guerras, pestilencias, hambres, inundaciones, etc., dice, todo proviene de las conjunciones máximas y las demás, que son poderosas para trastornar el universo, ya empeorándolo, ya mejorándolo, según la calidad de la triplicidad en que se celebrare. Bueno, basándose en esa certeza, pues él predijo guerras, epidemias, enfermedades, en fin. Pero realmente no es este libro el que lo lleva ante la Inquisición. Curiosamente, este libro está aprobado y, por tanto, se puede publicar sin ningún tipo de problema. ¿Por qué se inicia la causa? Pues porque justo después de la publicación de un edicto de fe, como he dicho antes, Juan Muñoz fue delatado por varios testigos que declararon que adivinó dónde se encontraban 2.000 ducados robados. Él residía entonces en Almazán y hubo bastantes habladurías, al parecer, hasta el punto de que él se presentó voluntariamente antes de que lo denunciaran. Y entonces dice, sí, yo declaro que he levantado figura, como he dicho antes, siguiendo las efemérides de Antonio Magino, y declara textualmente, y que he hecho juicio, las señales que le indicaron conformaron con el juicio que éste hizo, y con ello y los indicios que allá tenían, parecieron y se hallaron 1.000 ducados poco más o menos en casa de un clérigo. La persona que indicaba el juicio era alto de cuerpo, amigo de vestir negro, y que tenía ojos leoninos, que significaba estar el dinero ocultado cerca de un muro viejo. Total, que el dinero apareció en un arca cerca de un muro de la casa del clérigo y lo habían robado un clérigo y un lego. Bueno, Juan Muñoz declaró que solo levantó figura, dice, en otra ocasión, y era para averiguar si una mujer se casaría o no. También hizo un juicio universal, intentó publicarlo, en este caso no lo consiguió. Y bueno, pues él, según nos cuenta, lo iniciaron en el estudio de la astrología en Valencia, en la universidad, en la Facultad de Medicina,
donde dice que la impartía el maestro Ripollés. Es decir, estamos ante una ciencia que se enseñaba a los médicos como algo imprescindible para su práctica diaria, ¿no? Bueno, obviamente cuando llegan ante los inquisidores, lo primero que hacen ellos es intentar averiguar si este médico, si Juan Muñoz, realmente creía que los astros eran causas determinantes, pero él lo tiene clarísimo, tenía claro cuál era el límite entre lo permitido y lo prohibido, y entonces pues él dice que, en fin, le preguntan si crees, las figuras esas que dibujas son causas, le preguntan, causas ciertas y proporcionadas para que de ellas se siguiera naturalmente y ciertamente el efecto que pretendía, que era saber quién ha hecho aquel hurto y dónde estaba el dinero hurtado. Eso le preguntan. Y él dijo que lo hizo como de causa contingente. Como sucede en el aire y en los vientos y en los eclipses y en las mudanzas de los tiempos con los mismos principios, y estos no son medios infalibles, porque unas veces engaña al astrólogo y otras no. Y a él le sucedió en estas cosas que acertó como pudiera también errar. Bueno, el proceso se alargó 2 años, pero realmente él solo estuvo preso unos pocos días, porque le dieron permiso para volver a su casa y que cuando lo llamaran apareciese, y al final pues el tribunal decidió advertirle que no tenía que usar la astrología, nada más que en los casos permitidos, y como siempre pues le pone una multa, en este caso de 10 ducados, y bueno, le mandan devolver todos los libros de astrología que tenga, fuera permitida o no, a pesar, curiosamente, que dice al final la sentencia que está bien probado su delito. Es decir, que aunque esté bien probado, esa es la pena que merece. Bueno, vamos a pasar ya al último grupo de acusados y al caso, yo creo, más interesante de todos los que he visto y que tiene directamente que ver con estas jornadas y con Muñoz Peralta, son los acusados por judaizantes. No voy a insistir en lo que antes ha dicho tan excelentemente bien Enrique, que la medicina fue una profesión habitual entre judíos, primero de la Edad Media y después judaizantes, es decir, se continuó con la tradición que venía de antigua y, de hecho, muchos de los médicos más destacados del 16 y del 17 fueron de origen converso. Y desde luego también para familias acomodadas, pero marcadas por la infamia de ese linaje, pues el buscar en la formación universitaria y en la medicina ese camino por el que ascender un poco y alcanzar un poco el reconocimiento social que buscaban. Ciertamente la limpieza de sangre en principio podía parecer un obstáculo para el ascenso social, y lo era, no es que pareciera, vamos, lo era. Pero quiero decir, a pesar de eso, está claro que también había maneras de librarse, y tampoco insisto en esto porque ya lo ha explicado antes Enrique, con lo cual lo que sí quiero subrayar es que en principio no se podía pasar ni a la universidad ni a los colegios si no se tenía limpieza de sangre o si no se tenía esa justificación, aunque fuera falsificada. Es decir, a finales del siglo XVI la limpieza de sangre era un requisito imprescindible en colegios y en las universidades, desde luego, más importantes. A pesar de todo, ¿qué pasa? Pues que los conversos con recursos lograron acceder masivamente, podríamos decir, a los estudios universitarios o con cierta facilidad, podríamos decir. Los archivos del Santo Oficio, desde luego, fueron un instrumento bastante eficaz para hacer imborrable esa mancha, ¿no? en los que habían sido procesados o simplemente habían sido denunciados. El hecho de que se colgasen los sanbenitos en las parroquias, que se tuvieran que reponer si además se destruían, es decir, el afán porque la infamia quedase, desde luego está ahí, pero también está esa lucha por superarlo. Desde luego, no deja de ser paradójico a veces. Yo le iba a haber hecho antes una pregunta a Enrique, pero como ha habido muchas ya no se la he hecho, pero no deja de ser paradójico que justo los mismos que se están empeñando en perseguir a los judíos se empeñan en que sus médicos sean judaizantes. Es decir, es que, en fin, en todos los sitios está más que documentado cómo los judeoconversos también recurrían muchas veces a las principales familias y se ponían, digamos, bajo su tutela, ¿no? para protegerse. En fin, en los últimos años del XV y las primeras décadas del XVI, los procesos contra judaizantes fueron abundantes en todos los tribunales del Santo Oficio
y podríamos decir que hasta mediados del siglo XVI la persecución de las comunidades de judaizantes castellanas fue realmente muy dura. A partir de ese momento escasean bastante más las causas de judaizantes. En el siglo XVII, pues podríamos decir que la comunidad conversa está bastante integrada en la sociedad española. Es decir, ya se ha integrado considerablemente, han sido mayoritariamente asimilados, pero probablemente con la llegada masiva de conversos portugueses, el problema de los judaizantes, además de otras cosas, reaparece. Cuando queda establecida la Inquisición de Portugal, pues, y empieza la represión más seria de esos inquisidores, pues se pasan a España y de alguna manera se recupera de nuevo, digamos estadísticamente vuelve a subir enormemente, por un lado los procesos y por otro lado los sentimientos xenófobos, que podríamos decir están ahí latentes en la sociedad barroca. Poco a poco se va extendiendo la idea de que todo el portugués que llega a Castilla es un judío encubierto. De alguna manera, si algún emigrante portugués se instalaba en cualquier pueblo, el que más y el que menos lo miraba y con algo más que curiosidad, ¿no? Bueno, por ejemplo, en el proceso de Zapata, que voy a ver ahora brevemente, aparece un refrán que me parece muy curioso. Dice: en España el vulgo impío, en diciendo portugués, dice judío, y en Portugal, en diciendo que es castellano, lo prenden por judío y mal cristiano. Es decir, realmente es que no sabían para dónde ir, ¿no? Entonces, si iban para allá, allí les decían, y si venían para acá, pues lo mismo, ¿no? Es decir, que esos recelos que inspiraban los extranjeros aumentaban considerablemente, y no eran pocos, en el caso de que fueran portugueses y más dedicados a una profesión como la medicina. Bueno, a medida que avanzaba el siglo XVII, también en Castilla los conversos se van incorporando en esas tareas que habían desempeñado siempre y, bueno, pues se van asimilando hasta que encontramos el último periodo de gran acoso inquisitorial. Paso esto muy deprisa, porque que es entre 1715 y 1730, cuando hay realmente un momento de presión importante y de presencia de judaizantes en prácticamente todos los autos de fe que se producen en los tribunales. Entro, por tanto, en el último personaje, que es Diego Mateo Zapata, que fue una figura de cierta importancia en la sociedad española de finales del XVII y primeros del XVIII. Fue médico de los cardenales Portocarrero y Borja, y por lo que se ve acudía a él bastante buena parte de la nobleza cortesana cuando necesitaba de algún sanador, por ejemplo el duque de Medinaceli, entre otros. Por otro lado, perteneció al grupo de los llamados novatores, los que constituyen el primer intento firme, podríamos decir, de asumir las novedades científicas que había alcanzado la ciencia moderna europea e intentar superar las doctrinas tradicionales que todavía dominaban en el panorama científico español. Por reconstruir un poco su historia, Diego Mateo Zapata nació en Murcia el 1 de octubre de 1664 en el seno de una familia judeo-conversa oriunda de Portugal, aunque ya para esas fechas plenamente asentada en Castilla. Su madre, Clara Mercado, había nacido en Murcia, su padre, Francisco Zapata, ejercía como escribano en esa ciudad y era natural de Alcalá la Real. Varios parientes del doctor Zapata sufrieron la persecución del Santo Oficio. Su abuelo materno, Diego Rodríguez Núñez, fue apresado en Murcia. Su causa se suspendió en 1668. En 1678 fueron encarcelados los padres de Diego Mateo Zapata y su tía Isabel Mercado. Como consecuencia de sus procesos, en 1682, Clara e Isabel fueron reconciliadas en un auto público de fe, y al menos la primera condenada a cárcel perpetua. El caso de Francisco Zapata, es decir, de su padre, fue suspendido. Bueno, hasta que cumplió 10 años, Zapata está con sus padres y a esa edad se traslada con un tío materno, que también era vecino de Murcia, pero al parecer tenía más recursos, y empieza sus estudios. Con él permanece hasta los 16 años, está estudiando con 2 sacerdotes, al parecer maestros de gramática, y poco después de que los padres salgan de la cárcel, él se va a Valencia, y allí estuvo 3 años, dice, estudiando las artes pobremente, acudiendo a los conventos por limosna. Según declaró a los inquisidores, se alojaba en las posadas más baratas y se mantenía de lo que le daban por enseñar, al parecer, a leer a los niños y por llevar a cabo otros trabajos esporádicos. Y dice textualmente: y de allí, mendigando, se pasó a la Universidad de Alcalá solo y sin compañía, por decir que para los estudiantes pobres
había más socorros en aquella ciudad. Bueno, parece que lo que está muy claro cuando uno lee el proceso de este hombre es que tenía todas las habilidades para prosperar en una sociedad como la que le tocó vivir. Y el primer proceso que sufrió dos, como voy a decir ahora, lo iniciaron en 1691 y él, cuando lo llamaron, se presentó como bachiller en medicina, aunque según él mismo afirmó, solo estuvo en la Universidad de Alcalá un año, después de ese año se fue definitivamente a Madrid. En el segundo proceso que sufrió 30 años después, dijo que estuvo estudiando medicina en Alcalá 2 años. De cualquier manera, lo que no nos salen las cuentas es de que estuviera los 4 años que tenían que estar, según las ordenanzas reales, para expedir el título de bachiller en medicina. Sean cuales fueran las razones por las que Diego Mateo Zapata se fue de la Universidad de Alcalá, lo que está claro es que no renunció a ejercer la medicina, al revés, pudo ser que eligiera otro camino, que era el hacerse práctico, y entonces lo encontramos trasladado a la corte a finales de 1686, cuando tenía 22 años y bastante pocos recursos materiales. ¿Qué hizo? Buscar ayuda entre sus paisanos. Es muy habitual que se busque esa solidaridad del grupo. De manera que en el primer momento, Juan de la Laguna, agente de negocios de Murcia y amigo de la niñez de Zapata, lo acogió en su casa y, ayudado por el doctor Francisco de la Cruz, que como Zapata era de ascendencia judía, empezó a visitar el Hospital General. En muy poco tiempo tiene la plaza de practicante de medicina y allí está 5 años, hasta 1691, cuando pasa a casa de Juan Alonso, un cirujano latino. Bastante pronto empezó a visitar lo que se llamaban las tertulias o academias, que eran bastante comunes en la corte. Al principio eran casi exclusivamente literarias, pero para la fecha en la que está Zapata en Madrid también sabía de carácter científico y filosófico, y solían ser tertulias alrededor de nobles, de mecenas, ¿no?, que servían como centros desde los que se difundían las ideas científicas modernas. Y precisamente en 1687 se había publicado en Madrid un libro muy importante de Juan de Cabriada, Carta filosófica médico-química, que se suele considerar como la primera exposición completa de doctrinas y propósitos, digamos, de quienes pretendían esa renovación científica en España. En una palabra, Juan de Cabriada critica bastante duramente las que hasta entonces era la autoridad de los antiguos y mantiene que es la experiencia el único criterio válido, es decir, se pone claramente del lado de la ciencia moderna. Por supuesto, defiende abiertamente la utilización de medicamentos químicos, que veíamos ayer, y la teoría de la circulación de la sangre. Bueno, a partir de la publicación de la carta se inician fuertes polémicas y el joven Diego Zapata pues no rehúye tomar partido, y en este caso muy ligado al bando tradicionalista. Es decir, él lo que está esperando es que justo esos profesores que él conoce y esa gente que está en el poder, que son más tradicionalistas, pues bueno, si se pone del lado de ellos, pues pueda ascender. De manera que publica una crítica durísima de todos los que habían defendido esta posición de Cabriada, entre otras cosas, de un autor, José Gazola, que había llegado con el embajador de Venecia y había publicado una crítica a la medicina galenista. Y bueno, pues Diego Mateo Zapata, solo os voy a decir el título de lo que escribe para que os hagáis una idea también de cómo era su carácter. El título de la obra es Verdadera apología en defensa de la medicina racional filosófica y debida respuesta a los entusiasmos médicos, que publicó en esta corte don José Gazola, veronense, archisoplón de las estrellas. Bueno, no hay más que decir después del título, desde luego. Se muestra como fervorosísimo seguidor de las ideas tradicionales y ataca hasta llegar al insulto verdadero no solo a Gazola, sino también a Juan de Cabriada, niega la eficacia de los medicamentos químicos y desprecia absolutamente la circulación de la sangre. Realmente le consiguió lo que quería, porque sus opiniones súper conservadoras le ayudaron a que lo aceptaran personajes influyentes, no solo del mundo de la medicina. Pero, además de buscar esos apoyos profesionales que podían favorecerle, también se preocupó, y esto sí que falló, a su pesar, se preocupó por conseguir un matrimonio, digamos, ventajoso. Durante bastante tiempo, Diego Mateo Zapata cortejó a Juana Luisa de Escobar y Castro,
hija de don Juan Escobar y Castro, que era contador de Su Majestad y familiar del Santo Oficio. Bueno, a su casa iba regularmente a comer y cenar, ya de paso, pues bien, ¿no? De manera que la pareja se promete, pero a finales del año 1688 el novio, dice textualmente, padeció una grave enfermedad, la cual terminó por sus partes naturales fluyendo al escroto. Y viendo era tiempo de invierno y se le iban mortificando sus partes, el día mismo de Todos los Santos se hizo junta de cirujanos en el Hospital General donde éste asistía y resolvieron que para salvar el todo se amputase alguna parte y le amputaron el escroto sin tocar el miembro viril. Bueno, podríamos ya discutir también si esto era así, porque una de las testigos, que era una criada, dice que, en fin, que cuando se acostaba metía debajo de la almohada una especie de cañoncillo, dice, de plata, con el que se ayudaba. Bueno, no vamos a entrar en detalles. El caso, para no entrar en estas cosas tan escabrosas, es que el pobre Diego Mateo Zapata, todavía estando enfermo, intenta convencer al capellán del hospital de que por favor lo case con Juana Luisa de Escobar, y así lo hizo, lo casó. Pero el problema es que, en fin, cuando se recuperó intentó dar, digamos, ese matrimonio, formalizarlo, pues la cosa ya no le salió. El administrador general de los Reales Hospitales, entonces don Juan Urbán y Rojas, dice que dudaba, aparte de que no se había hecho el matrimonio como se debía, en fin, dice, dudaba si era capaz para el uso del matrimonio después de su enfermedad. En fin, aunque Zapata, que era insistente, se empeñó todavía e inició pleito ante un juez eclesiástico reclamando la validez de su unión y su matrimonio maravilloso, el caso es que no lo consiguió. Y es curioso, eso sí, que a quién recurre para que digan que eso es posible. Pues evidentemente a quien recurre es al doctor Arias Silveira, de origen portugués y converso. Es decir, está intentando que firme una declaración de su capacidad. Está recurriendo, como digo, a esos que sí le pueden apoyar con más facilidad. Es curioso que este recurso, porque podemos pensar, vale, pues él se movería bien entre los judeoconversos. No. Él solo recurre primero a los que le pueden ayudar más y a los que tienen mejor posición. De hecho, el joven Zapata evitaba relacionarse con todos los judeoconversos a menos que tuviera una posición social y económica que los convirtiera en potenciales apoyos. Es decir, busca ayuda de los de su misma casta, podríamos decir, no solo cuando quería dar su matrimonio por válido, sino también mientras estudia en Valencia, mientras estudia en Alcalá. Es decir, lo vemos moverse en Valencia, Alcalá, Madrid, pero nunca con judíos, digamos, de menor escala. Ahí sí que mantiene las distancias y dice algunos testigos que en público manifestaba su odio a los portugueses diciendo que eran una canalla. Bueno, incluso cuando fue el padre, que ya era viejo y empobrecido a la corte, los que lo conocían dicen que pudieron comprobar el poco aprecio y estimación que hacía de su padre, que aún no le veía sino muy pocas veces. Bueno, a pesar de todo, como digo, Zapata no pudo evitar ser procesado 2 veces por el Santo Oficio. El primer proceso se inició en julio de 1691, cuando fue denunciado ante los inquisidores de Logroño por un estudiante de 20 años que durante los interrogatorios a los que fue sometido pues denunció a muchos, que era lo habitual en los procesos de judaizantes, es bastante habitual que vayan saliendo de un proceso, surjan muchos más. Bueno, según el testigo, este conocido común, que era Arias Silveira, del que he hablado antes, le dijo que el doctor Zapata seguía como ellos la ley de Moisés. Un día, estando Francisco Gabriel de Valenzuela y los 2 médicos en casa del doctor Arias Silveira, de propósito, dice el testigo, don Arias movió a don Diego la conversación de la venida del Mesías y sobre el misterio de la Santísima Trinidad y otras cosas tocantes a la ley de Moisés. Y oyó que dicho don Diego aseguraba, fundaba y defendía que no había venido el Mesías ni que había Trinidad. Bueno, también declaró que había hecho algún ayuno, siguiendo el rito judío en compañía de Zapata y de Silveira. El caso es que Zapata fue apresado, aunque nadie más había testificado en su contra. Es decir, era el único testigo que tenía. Fue trasladado a Cuenca, donde fue procesado y allí negó todas las acusaciones.
Elaboró además una defensa muy bien construida en torno a fundamentalmente 3 cosas. Había seguido fielmente la fe católica, había evitado toda comunicación con parientes y conocidos portugueses y solo tenía un testigo en contra. En fin, el resumen es que fue la Suprema la que mandó que se suspendiera el proceso contra Zapata, que de todas formas, aunque no se le hizo nada, pero tened en cuenta que ya lleva 1 año en la cárcel, que ya es bastante. Y eso sí, se advierte, y esto se tiene en cuenta, que se esté con cuidado por si resultare algo contra este reo. Pero con eso se acaba este primer tropiezo con el Santo Tribunal. Mientras tanto, es liberado, como digo, en el 93, a principios del año 93, y en los últimos años del siglo XVII lo que está claro es que la línea de pensamiento de Zapata cambia por completo. Es decir, si hasta principios de la década de los 90 hemos visto un Diego Zapata comprometido con el bando tradicional, podríamos decir que a finales de esa década pues lo vemos desarrollando toda su obra a favor de los renovadores. De hecho, fue uno de los novatores más destacados y en esto no tenemos que perder de vista que durante su estancia en el Hospital General es cuando había conocido a Juan Muñoz Peralta. Los dos son procesados en el mismo momento, en 1721. Tiene una muy estrecha amistad que se va intensificando con el tiempo, y yo creo que es la causa probablemente más importante, su influencia, la influencia de Muñoz Peralta es la causa que va a determinar ese cambio en el pensamiento del doctor Zapata. Bueno, por abreviar, que me estoy pasando, os voy a contar el segundo proceso con un poco más de rapidez y se acabó. Bueno, hay varios libros que demuestran las obras que va escribiendo a favor de del grupo de los novatores, como es la crisis médica sobre el antimonio, la cito porque aquí ya se habló ayer de ayer, y Carta Responsoria a la Regia Sociedad Médica de Sevilla. Es decir, en este momento ya además Zapata es un reputadísimo médico que atendía a muy importantes personajes de la corte. En todo caso, el suceso definitivo para él va a ser que una serie de testificaciones que tiene en contra. La primera es en 1695, de una mujer de origen portugués que declara contra él y, bueno, no se le hace más caso porque es un testigo único, pero en 1717 ya sí que hay otra declaración hecha por Rodrigo de la Peña, un judaizante también de Logroño, y que solo dice que ha oído que son de la casta de los judíos los médicos Zapata, Cruz y Peralta. A partir de esta testificación se van sacando más y en este caso sí, como digo, son procesados prácticamente a la vez Muñoz y Peralta y Zapata, si bien Zapata lo es en Cuenca, porque recuperan otra vez el primer proceso que se había llevado allí. Como me he pasado de tiempo, no voy a insistir más, solamente decir cómo acaba ese proceso en el que además hay algún momento que narra despacio su relación con Peralta, e incluso hay un testigo que los sitúa a los dos en un ayuno, que además deja claro cómo los médicos eran centrales en los ritos judaizantes. Pero bueno, no entro en más cosas. El resumen de todo es que Zapata va a ser sometido a tormento. En la sesión de tormento, nada más ver los aparatos, ya él dice literalmente: ay señor, ay verdad es todo lo que han dicho, verdad es todo lo que han dicho. Es decir, el pánico le hace que declara bastante. Lo que pasa es que 24 horas después, según las órdenes del Santo Oficio, había que ratificar y no ratifica su declaración. Vuelve a ser sometido a tormento la segunda vez, vuelve a declarar y vuelve atrás a las 24 horas. Pero, en fin, a pesar de todo, fue el domingo 14 de enero de 1725, oyó su sentencia en un auto particular de fe, es decir, en un convento de San Pablo, en concreto, si conocéis Cuenca, de la Orden de Santo Domingo, el que está a uno de los lados del puente de San Pablo. Y vamos a ver, como la mayoría de los médicos que yo he visto, a pesar de que se supone que se les declara inhábiles, que no tienen que... Yo lo que he comprobado es que todos absolutamente vuelven a trabajar. Lo que ya no sé es si su brillante carrera continuó o no,
pero desde luego vuelve a la corte y vuelve a trabajar como médico. Bueno, nada más, muchas gracias y perdón por el... Me pasó un poco. ¿Abrimos turno de preguntas? Sí, yo quería preguntar, bueno, insistir en esta última parte, lo del médico Diego Mateo Zapata. Evidentemente, por lo que usted ha contado, Mateo Zapata es el paradigma, que comentaba antes el profesor, ¿no? de que es el marrano que busca el ascenso social. Y yo conozco algo en la relación que tuvo con Peralta, y tengo entendido que Peralta, usted ha dicho que Peralta es el que influye en Mateo Zapata, ¿no? No, pero no digo como judío. No, Que yo creo que influye médico, para que pase el bando novator. Efectivamente, como médico. Sí, porque él está en el bando galénico, antes el galénico pasa. No, yo entiendo que parece que es a la inversa, ¿no? Por lo que he leído, ¿no? Que parece que es a la inversa, ¿no? Que Peralta, precisamente, Mateo Zapata es el que, ¿no? Por el protagonismo que tiene la corte anterior a él y todo eso, ¿no? Sinceramente no lo sé. No sé, yo lo que sí veo es un cambio radical y absoluto. Sí, y lo que yo me pregunto es por qué. Yo pensaba que era Peralta por la influencia que tiene, porque sé que es un íntimo amigo suyo. No sé si puedo pensar que fuera al revés. Yo por lo que he leído, tampoco se lo puedo decir claramente. Yo siempre pensé que era así porque desde luego es que los escritos que tiene los años 80 son terroríficos. El de Gazola es tremendo. Sí, que es totalmente, ¿no? Además tradicional y tal, y hay una conversión completa, ¿no? A todo lo contrario, ¿no? A lo mejor habría que buscar un tercer personaje, También, que es claro. lo que podría ser más probable. Pero sinceramente no lo he investigado muy poco. Hay que tener en cuenta que los años del primer proceso, en ese momento se inicia la tertulia de Granada, 1693, 97, son los orígenes de la tertulia, ¿no? Claro. Ya Peralta está aquí en Sevilla moviendo con otros médicos cirujanos, ¿no? Cercanos, el origen de ese movimiento novator, ¿no? Pero a mí me da la sensación... No, que me daba la sensación que tiene que buscar en alguien que esté seguro, porque el primer proceso ha salido indemne y eso, por un lado, le da seguridad, pero también le advierte que puede caer. Entonces, ese lanzarse hacia el bando novator, yo, conociendo a Zapata, me extraña mucho que fuera algo gratuito y, me explico, lanzándose al vacío. Es decir, que tiene que haber alguien en el que él se apoye y diga, vale, estoy seguro ahora, claro, estoy seguro en el otro bando. Eso es lo único que yo veo claro. ¿Quién lo sea? Eso ya no lo sé, pero...